Bueno, con respecto a la otra parte que tenían ahí, que son los tipos de diseño, encuentra que hay un autor que es bastante antiguo, del 94, pero pues a mí me faltó colocar el citado porque él sí lo citan mucho, aún todavía en muchos trabajos. Los tipos de diseño, que también por ahí les vi algo que tenían, que decían que algunos eran exploratorios, ¿sí? Por ahí les vi en la tarea que me enviaron, la tareita pequeñita. Ah, sí, es que ahí le llaman alcances. Cuando ya uno termina la tesis, entonces a eso le llaman tipo de diseño. Porque el alcance, al final de la tesis le dan a uno una estructura, y los alcances son, por ejemplo, si son de tipo longitudinal, transversal, es otra cosa diferente, ¿sí? Pero pues digamos que va respondiendo a lo mismo. El primero, que es exploratorio, dice que es el primer nivel de conocimiento. Entonces es como una investigación muy simple, que simplemente dice ahí que tiene por objeto familiarizarlos con un tema desconocido. O sea, como recabar información nada más, que es lo que muchas veces se hace con una monografía. ¿Sí? Recuerden que a veces en las universidades le decían o hace tesis o hace monografía, y una monografía también es bien complejita, ¿no? Porque uno puede, por ejemplo, hacer una monografía de los estudios, de cómo trabajan en las instituciones con los niños ciegos, por decir algo. ¿Sí? Entonces uno podría empezar simplemente una monografía, pero no se puede hacer monografía en la tesis del doctorado, ¿no? Pero para dar el ejemplo, en estos estudios exploratorios yo podría empezar a averiguar qué hacen en diferentes colegios de Colombia para trabajar con los niños ciegos. Pero yo no voy ni me invento una estrategia con los niños ciegos ni nada, sino simplemente recojo información acerca del tema. Ese podría ser ahí el ejemplo de un estudio exploratorio. Los descriptivos, como su nombre lo dice ahí, describen la frecuencia y las características más importantes de un problema. Entonces tenemos una muestra y un instrumento con el cual recogemos una serie de datos y los describimos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ustedes definirán el tipo de estudio, hasta dónde va. Entonces uno empieza a mirar hasta dónde quiere ir. Por ahí había una parte que creo que les hablaba de que una cosa es la confiabilidad, otra cosa es la confiabilidad, y con la otra palabra que les colocaban ahí, Factibilidad. La factibilidad. La factibilidad es el uso de los recursos, porque es que cuando uno delimita un problema, usted tiene que mirar primero, como decíamos ahorita con el ejemplo de la compañera, que usted pueda llegar a las personas, que usted pueda recoger los datos de ellos, que usted tenga los recursos económicos. La factibilidad se refiere más a los recursos. Entonces usted no puede decir que va a hacer un análisis de la evaluación en todo Colombia, porque pronto usted no se puede desplazar a cada rincón. Eso, sí, entonces es eso lo que uno mira, aunque de pronto no tengo el dinero. Alguna vez yo evalué, porque yo he evaluado varias tesis de maestría, y alguna vez evalué una que fue terrible, porque era de la UDI, y se hablaba del uso de unas herramientas de internet para mejorar por allá la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces empiezo yo a leer la tesis para evaluarla, y entonces empiezan a colocar por ahí en una parte que es que teníamos tal instrumento, pero que entonces nunca hay internet allá, que eso no llega al internet sino como media hora en el día, que duró 8 días, que el internet no, que al final se cayó completamente. Yo tuve que llamar al estudiante y decirle: usted hace una tesis con el uso del internet en un lugar, en una escuela que quedaba lejísimos, donde no hay internet, porque él llegaba con su medio celular, no, eso fue pero triste, ¿no? Llegaba con su celular y lo colocaba allá, y entonces al final yo miraba que él hizo así muy bonito allá todo lo que iba a aplicar en internet, no hizo nada. Una tesis que no se puso, o sea, que la volviera y la replanteara, y todo por un problema de un mal director de una tesis, porque un director tiene que darse cuenta de eso. O sea, uno como director tiene que saber, uno va avanzando con el estudiante y va mirando qué es, entonces le dice: no haga eso porque eso no le sirve. Entonces, por ejemplo, que hubiera podido hacer el uso de las TIC, porque era de TIC, pero es que el uso de las TIC no es solo el internet, él pudo haber usado, no sé, si mis televisores, grabadoras, no sé, alguna cosa se hubiera inventado, él hubiera sido una tesis bonita, o hubiera podido hacer un análisis. ¿Sí? Yo dirigí una tesis que se llamaba análisis situacional de algo de la telesecundaria. Ese chico se ganó un premio con esa tesis. Fue un chico muy piloso que analizó todo lo de la telesecundaria, que eso ahora era como todo ya, creo que era con unos de SBH que ya ni se usa. Entonces hizo un análisis de cómo utilizan la telesecundaria todavía aquí en Colombia. Yo no sabía que eso todavía sí, no sé cómo se llama, pero él hizo ese análisis muy bonito, y él se cuenta que él al final hace una propuesta interesantísima, y él se ganó un premio por allá en esa ciudad, por allá ganó unos recursos para mejorar la telesecundaria.
Uno puede hacer un estudio también, por ejemplo, de, no sé, de esas escuelas multigrado, por ejemplo, sería de la educación rural, ¿no? Eso hay, mejor dicho, una cantidad de cosas interesantes. Aquí en el descriptivo, entonces solamente describe una situación. Aquí en el explicativo esto sí es muy simple porque la palabra lo dice, ¿no? ¿Sí? Entonces explicar por qué ocurre un fenómeno. En el otro solo describo, sucede tal y tal y tal cosa. Que por ejemplo en el caso del desplazamiento de la compañera, pues uno yo creo que ella podría hacer un análisis descriptivo, ¿no? Describe qué es lo que pasa. Lo que pasa. Sí, ahora que lo explique, quién sabe si hasta ya le dé el alcance, ¿no? De explicarlo. ¿Por qué pasa eso? Pero puede ser que al final salga una política. Por ejemplo, ese estudio es interesante, bien lindo para que si lo delimita bien, porque puede a nivel nacional dar algunas pautas de cómo es que las políticas deben mejorar. O sea, porque las que hay no son, de pronto no son las pertinentes. Los correlacionales son los que relacionan una variable con otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo esto afecta a esto? ¿Sí? Son muy comunes. Lo que hay es que saber utilizar los instrumentos adecuados, mirar cuáles son los instrumentos adecuados para ese tipo de análisis. Grado de relación entre dos variables, dice ahí abajo, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué esto afecta a esto? Entonces, a veces los correlacionales pueden ser experimentales o no experimentales, porque uno puede, pues uno en educación no puede decir, por ejemplo, que a esto les va a dar comida y a estos no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con los niños es complicado y viene la ética, ¿no? Usted puede decir que entonces a esto les va a enseñar así y a estos no. Entonces estos quedaron en desventaja, hay que tener cuidado eso con la ética. Por lo menos en el caso de mi tesis, ahí le viene a un capítulo que es la ética, y es, por ejemplo, que cuando ellos me contestan las encuestas, en el caso de los de desplazamiento forzoso y el desplazamiento, yo diría que ahí va la ética, es porque yo le pedí autorización a las personas. Entonces uno tiene que hacer, yo aplicar la encuesta, y yo tuve primero que hacer un instrumento, que eso se llama un consentimiento informado. ¿Sí? Entonces, si usted quiere contestar la respuesta, y contestar la encuesta, y ahí dice, por ejemplo, que es solo con estudios investigativos, que su nombre no será dado a conocer, porque ahí tenían que decir muchas cosas que a veces no quieren decir, entonces eso iba sin marcar, yo los tenía codificados. Entonces hay que tener cuidado con estos tipos de estudios a veces, porque uno tiene que tener cuidado con la ética, ¿sí? De que la información no va a salir. Lo mismo las fotos, uno generalmente ni pone fotos, en las tesis eso no se usa ya, y si usted pone una foto y más siendo un menor de edad, pues eso es un problema, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, estos son los correlacionales. Los experimentales es cuando uno manipula condiciones. Sí, por eso es que yo doy el ejemplo de los tomates. Usted puede que al tomate le echa abono y al otro no le echa nada, y entonces espera a ver qué le pasa al tomate. Que entonces aquí los experimentales, pues en educación no son muy comunes, ¿no? En una época sí, porque cuando hacían esos test de inteligencia o hacían una cantidad de cosas en algunas épocas, pero pues eso hoy en día pues casi no se utiliza, ¿no? O que cogían y le daban a unos estudios y a otros no les daban, a ver qué pasaba si no les daban estudio. Entonces eso ya es como complicado. Por ejemplo, mi estudio era no experimental, pero una investigación cuantitativa. Aquí están los no experimentales. Se observan fenómenos tal y como ocurren naturalmente sin intervenir en su desarrollo. Yo puedo mirar cómo es la familia y no estoy interviniendo, solo estoy tomando los datos y haciendo un análisis correlacional. Eso fue lo que yo trabajé en mi tesis doctoral. La etapa 4 es la organización de datos, que eso pues ya ahorita la pasamos así rapidito nomás, que es reunir datos, luego esos se interpretan y se analizan los datos, que ahorita no hablamos de eso porque ya eso es otra situación. Se organizan y se procesan los datos, se interpretan, y la etapa 6, que es someter a la crítica del público, que es ya cuando nosotros difundimos los resultados de una tesis, publicación de un artículo, la tesis ya se convierte en un documento que hace parte de la comunidad científica. ¿Cómo lo difundo? Ahí hay unos ejemplos, no sé, por un artículo, cuando uno va a congresos, a coloquios, entonces uno empieza a difundir, porque lo que yo les decía al comienzo cuando llegamos, o sea, si uno recibe, cuando uno habla de que es una competencia, es lo que yo hago con lo que sé, ¿sí? Entonces supone que si todos ustedes, o yo también, pues hicimos un doctorado, la idea es que cuando uno hace un doctorado es que uno utilice lo que uno sabe en beneficio de alguien. ¿De quién? Pues de la educación, de sus compañeros docentes, de la gente con la que uno tiene capacidad de interactuar. Las referencias, pues ustedes tienen que hacerlas en normas APA, ¿sí?
todo lo que nosotros escribimos tenemos que referenciarlo y tener cuidado con el plagio. Eso es bien delicado. Pregúntame acá, ¿cuál es la etapa 5? Etapa 5. El análisis. Entonces acá etapas. Me salté una etapa. Sí. Alguien, no, de pronto fue que me confundí. No, creo que etapa 5, aquí está. Análisis e interpretación de resultados. En la tesis doctoral uno, bueno, termina su parte metodológica del método y luego viene un capítulo que se llama resultados. Entonces ahí vienen todos sus resultados de sus instrumentos analizados, todos los resultados. Y luego viene otra que se llama análisis de resultados. Entonces en los resultados te ponen qué dijeron las personas y los porcentajes o depende como sea el tipo de estudio que hagan. Y luego viene el análisis de esos resultados, es un capítulo aparte. ¿Sí? Una cosa son los resultados, otra cosa son el análisis de los resultados y le piden a uno una discusión de resultados, son 3. Resultados, análisis de resultados y discusión. Entonces yo puedo decir que los resultados es que, por ejemplo, la mayoría de familias, por ejemplo en el caso de mi tesis, que las familias que eran monoparentales tenían sus hijos un rendimiento académico más bajo, por decir aquí alguna cosa. Ese es mi resultado. ¿Sí? Luego yo analizo el resultado, entonces empiezo a mirar si definitivamente entonces los que tenían tal tipo de familia pasó esto, los que tenían esta pasó lo otro. ¿Sí? Y cómo analizo cómo discuto los resultados. Uno los discute a la luz de la teoría existente. Entonces, de mi tesis salió esto. ¿Qué decían los autores? Me devuelvo otra vez. ¿Sí? ¿Qué decían? Entonces, cuando uno discute resultados, los discute es con otros autores, con otras personas de todo el mundo que dijeron alguna cosa. Entonces, yo no estoy de acuerdo con pero mi tesis salió esto. Por lo menos a mí me salió que influía más la escolaridad del padre que de la madre. Yo siempre había escuchado y leído donde decía que influía más la escolaridad de la madre. Y mi tesis salió al contrario, entonces yo analizo. Entonces yo ya estoy dando pautas de que otra persona investigue y replique a ver en fin quién es el que tiene más influencia. Entonces no sé si tienen acá. A mí me colocaron por acá, creo que algunas propuestas, no sé si de las personas que hay acá quieren. Aquí tengo unas poquitas que enviaron, ¿alguno está acá? Está Joana, Sandra, Estela. ¿No está? Joana. Entonces de pronto alguien pregunta allá, porque aquí pues la idea es en estos momenticos pues darle una miradita por ahí, algo de. Bueno, aquí la introducción, revisar que cumpla con lo que me está diciendo la profesora. Bueno, acá por ejemplo tenemos el título. Acá hay algo bonito de hacer y de escoger. Por ejemplo, mire, les voy a decir, no sé si pueda. Mire, ¿qué hace uno acá para saber? Una estrategia buena para mirar lo más importante que ustedes deben tener por ahora, y con eso siéntanse bien servidos. ¿Sí? Es que sea coherente el título, ahí lo copiamos. Con la pregunta y con los... Joana, ¿sí, Joana? Sí, señora. Entonces vamos a buscar la pregunta. ¿Ya la hiciste? Pregunta. Hagan este ejercicio ustedes con su tesis, con su propuesta, perdón. Y luego entonces le vamos a buscar aquí a ella los objetivos. Que pues así hagamos un solo ejercicio es válido para todos porque cada quien reflexiona sobre eso. A ver, aquí está el chiste. Bien, aquí ustedes logramos ver todo acá. Alcanzamos a ver porque eso no se ve nada. Es que esas dos luces hacen brillar mucho la pantalla. Estas tres de adelante o estas dos de adelante. Pues miremosla así de a poquitos acá, ahora sí mejor. Intentemos apagar ahora sí. ¿O más grande? No, sí. Ah, no, ahí quedó bien. Entonces, bueno, el título es Enseñanza de las artes escénicas como elemento potencializador de procesos comunicativos en estudiantes de ingeniería. Pues bonito sí está, ¿no? Porque es que esa es la otra. La otra es que en alguna parte que no sé si leí ahí, el título debe ser llamativo, entre otras cosas, ¿no? Llamativo ya cumple, ¿no? ¿Cuáles serían ahí las variables? La enseñanza de las artes escénicas, ¿para qué? Para que potencien los procesos comunicativos. Todos. ¿Procesos comunicativos a qué se referirá? El proceso, porque empezó la tesis porque en la Facultad de Ingeniería se veía una problemática y era que los muchachos tenían dificultades cómo exponían sus trabajos, cómo participaban en clase y cómo sustentaban las monografías.
Entonces a esa parte comunicativa que ya veo que la tengo que delimitar, en esa parte comunicativa era lo que alguna vez a algún ingeniero se le ocurrió cómo mejorar, cómo solucionar ese problema, y fue cuando pues se me pidió enseñar artes escénicas a los muchachos. Porque ahí uno tiene que empezar a mirar enseñanza de las artes escénicas. ¿Es en dónde? En estudiantes de ingeniería. Sí, ¿Es señora. profesora de la universidad? Sí, Sí, señora. Ah, bueno, profesora de artes. De teatro, de artes escénicas. Y hay una asignatura que es solo de artes. Sí. Y por eso el otro está preocupado. Estoy tratando de entender. Bueno, entonces, sí. Entonces, pues hay que mirar, por ejemplo, de la enseñanza de las artes escénicas, pues ella sabe que es desde el arte lo que puede favorecer, pero de pronto no sé si la palabra enseñanza sea la precisa o hay algo más específico dentro del arte. Sí, yo alguna vez dirigí una tesis que era sobre la gimnasia cerebral, no me estoy confundiendo. Era sobre el arte para la enseñanza de las matemáticas. Pero entonces ahí después empezamos a delimitar qué del arte, ¿no? No sé, porque no, pues no soy de artes, entonces ella tiene que empezar a mirar eso. Primero, como dice enseñanza, hay que saber la diferencia entre enseñar y aprender. Entonces cuando uno habla de enseñanza, habla del proceso del docente. Aprender es diferente porque es propio del estudiante. Entonces en ese caso solo la miraríamos a ella en sus procesos de enseñanza. Pero entonces, como dice, enseñanza de las artes, pues puede ser desde la experiencia de ella o puede tratar de pronto otros docentes, no sé cómo lo traten en la universidad. Y los procesos comunicativos, pues no sé a qué se refiere. Cuando uno habla de habilidades comunicativas está leer, escribir, hablar y escuchar, ¿sí? Entonces habría que mirar a qué se refiere con esa palabra proceso comunicativo. Si es amplio, pero que usted lo puede tomar, pues tómelo, porque está bonito, ¿sí? Pero habría que mirar, porque al final ella tiene que mirar cada proceso comunicativo cómo se mejoró. ¿Sí? Sí, y el que les interesa básicamente es eso, que digamos que la parte, me estoy dando cuenta de mi horror, de que sea oral, sí, porque pues ni yo intervengo en sus procesos de lectoescritura para nada, sino lo que ellos querían era que los muchachos se desenvolvieran mejor en clase y en la sustentación de monografías. Pues de pronto la expresión oral, pues la expresión Sí, oral, sí, señora. ¿sí? Sí, señora. Pero entonces ahí si uno empieza a mirar todo lo que es la oralidad al máximo, porque yo en oralidad, ¿qué pensaría? Oralidad debe ser como, no sé, como yo hablo, el lenguaje que yo utilizo, la elocuencia, la expresión corporal, bueno, no sé qué más tenga que ver allá, los profesores de lenguaje son los que saben, ¿sí? Porque entonces ahí es cuando uno empieza a buscar ayudas, entonces uno empieza a buscar a una persona experta en la parte de oralidad, uno es un profesor de lenguaje, por allá ojalá con especializaciones, con algo que le pueda contribuir a uno para que porque esto se puede convertir, esto puede ser una tesis de pregrado, o de posgrado, de doctorado, depende de la profundidad que uno le dé, ¿sí? Pero entonces si usted analiza bien qué es la oralidad y profundiza en todos esos aspectos, pues seguramente le va a salir algo bien interesante desde el arte. Existen por ejemplo estas escuelas, ¿cómo se llama? Walford es que se llama, se me olvidó el nombre, que son es una pedagogía que es con el arte. Hay un colegio por ejemplo en Tunja muy bonito que todos los profesores tienen que enseñar a través del arte. Y hay unos documentales muy buenos en la revista TED, por ejemplo, que hablan de la importancia del arte. ¿La revista qué, profe? TED, eso encuentra uno de los videos TED, que es la TED Episteme y Didaxis, TED. Entonces ahí encuentra uno mucho sobre el arte. Ella tiene que volverse experta en las artes escénicas. ¿Y cuáles son las artes escénicas? El teatro, ¿qué más? ¿No? La danza, el teatro. Es así bonito como dejarlas todas, pero hay que mirar cuántas son. Entonces uno al final podría determinar, por ejemplo, yo aquí inventando que el teatro es lo que más favorece, y entonces empieza uno a hablar, pero tienes que decir algo que al final se vuelva que cualquier persona en arte entonces se va a querer incursionar ahí pero es un tema bien lindo, el arte es una... Sí, hay que impactar, claro. Sí, hay que impactar con los resultados. Pero bueno, entonces con respecto al título... Sí, pero háganlo en el teatro y con la oralidad. Entonces mira, acá tú dices que vas a construir una propuesta, ¿sí? ¿Qué es una propuesta? Una propuesta cuando uno coloca que es una propuesta, va solamente hasta que hicimos la propuesta, pero no la vamos a aplicar, ¿sí? Como el planteamiento. Ya. Pero hay que mirar hasta dónde uno sí la alcanza, porque si tú vas a profundizar mucho en eso, entonces seguramente no vas a alcanzar a hacer la propuesta, la implementación. Porque una cosa sería implementar una propuesta, otra cosa es hacer la propuesta. Aquí colocas que construir una propuesta curricular. Para la enseñanza de las artes escénicas a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre como práctica que potencialice sus procesos comunicativos de expresión. Pero ahí ya tenías la expresión. Desde la fundamentación teórica, esto sobra. O sea, yo diría, y no sé si construir sería el verbo, tocaría revisarlo, ¿no? Diseñar.
Y se queda solamente de enseñar y sería otra tesis. Toca mirar la taxonomía de alguna, a ver si ese sería el verbo. Sí, señora. Construir una propuesta curricular. Sí, llama atención. Porque hay que leer qué es una propuesta curricular. Leer bien qué es eso, para ver si así es la palabra, ¿no? Sí, señora. Y es para la enseñanza, está bien, en estudiantes de ingeniería. Ahora, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, ¿son todos? Sí, así de todas las ingenierías. Porque no la termina una. Pero ese como práctica puede ser que potencialice los procesos comunicativos de expresión, punto. Ahí. Eso desde la fundamentación teórica, eso sobra. Y además que colocas de los componentes teatrales, entonces sería solo el teatro. Sí, ¿O señora. eso es solo teatro escénicas? Sí, ahí sí lo delimité más solo para la parte de teatro. Entonces en el título también debería decirse. Es que Ese tienen que es ser casi iguales, ¿sí? Sí, señora. Entonces yo miro, por ejemplo, mire, es que es más, el objetivo podría ser elaborar una propuesta curricular para la enseñanza de las artes escénicas a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre. Ah, pero nos falta que potencie los procesos y ahí les dices qué proceso es. Pero es que el objetivo es la misma pregunta, no tienes Sí, que señora. cambiarla, mire. Si pusiste elaborar y abajo pudiste construir, puedes utilizar el mismo verbo. Verbo. Sí, entonces elaborar, mire, está elaborar aquí, Y elaborar abajo. una propuesta curricular para la enseñanza de las artes, bien. De la Universidad Libre, ahí está bien. ¿Sí? O simplemente podría ser, es que ese verbo potencial podría ser fortalecer también, fortalecer los procesos comunicativos de expresión en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre a través de las artes escénicas. Pero no, pero, o sea, Sí, ya me dicen que O sea, uno lo puede volver a ver al contrario. por eso, pero entonces ahí ya las artes escénicas sería lo general, tendríamos que hablar exactamente cerrarlo a de teatro del Sí, solamente. de teatro, en tal caso, pues ella es la que sabe cómo lo tenemos que Cerrarlo a operar. teatro, sí, señora. A partir del teatro podría ser, pero entonces la cuestión es que no salga uno simplemente con, sino hay que mirar todo el teatro y todo lo que tiene el teatro hasta lo más profundo de todo a nivel mundial, de todo, todas las investigaciones que haya. Por eso es que uno acá puede hacer algo, entonces después puedes cambiar y la única manera de saber uno que va bien es leyendo hasta dónde va todo ese proceso del teatro a nivel mundial y qué más se ha logrado hacer, cómo desde el teatro se hacen cosas de pronto bien interesantes, hasta con niños de pronto con discapacidad, Sí. no sé, con alguna cosa, ¿sí? Los objetivos, entonces el objetivo general es el mismo. Por ejemplo, si van a colocar elaborar una propuesta, entonces el objetivo, allá haremos el general. Los específicos, ¿cómo elaboro yo una propuesta? O sea, ¿cómo lo dejamos el fin? Que íbamos a, bueno, por dar el ejemplo, ¿no? Entonces, elaborar una propuesta curricular, ¿sí? Para mejorar la comunicación. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para elaborar esa propuesta? Yo primero tendría que hacer, yo pensaría que toca mirar cuáles son los problemas que hay comunicativos. Yo pienso que primero tengo que saber cuál es el problema, qué es lo que no pueden hacer, ¿sí? Sí. Entonces el primer objetivo podría ser caracterizar los procesos de qué fue que dijimos aquí, comunicativos de expresión, por decir algo, en los estudiantes. Uno primero caracteriza esos procesos. Luego, entonces, elabora la propuesta a partir de eso. O otro puede ser el análisis de las no, pero esto solamente con el arte, ¿no? Ahí podrían ser hasta de pronto dos objetivos nada más, uno caracterizar qué dificultades hay y el otro sería elaborar, pero no nos puede quedar igual que el primero, ¿no? Sí, porque uno, a partir de lo que uno encuentra, es que elabora la propuesta. Sí, señora. ¿Sí? Entonces toca es mirar, toca analizar porque no podemos caer en que el segundo objetivo específico se vuelva el mismo del primero. Sí, señor. Uno primero lo que tiene es que analizar qué es lo que está pasando. Porque es que uno cuando hace el planteamiento del problema ya sabe que hay un problema en la expresión porque le dicen los profesores, pero uno tiene que profundizar en eso. Esa es la primera etapa. Toca ir y mirar qué es lo que de verdad pasa con los chicos. Entonces uno lo puede hacer entrevistando docentes, entrevistando estudiantes o haciendo algunos ejercicios de expresión con los estudiantes. ¿Sí? Entonces los específicos son el paso a paso. ¿Qué hago primero? Caracterizo tal cosa. Segundo, ¿sí? Entonces ya teniendo eso empezamos a elaborar y luego puede ser implementar la propuesta si uno la quiere implementar. Hay que mirar, porque otro objetivo puede ser también el de por ejemplo, buscar estrategias a partir del teatro o algo así, ¿sí? Que son las que le pueden ayudar. Y al final hacer la propuesta. Es lo que mira uno es que falta mucho. Igual para efectos de la tarea, pues ahí lo que alcancen a enviar, pero sí las recomendaciones son para futuro, ¿no? Sí, ¿Hay sí, alguien señora. más que tenga aquí o alguna no ha preguntado por ahí? ¿Hay Pero- alguna pregunta de ellos? ¿O de ustedes?
No, sí había algo de Luz Ángela Suárez que lo escribió hace ratico y dijo, tengo una diferencia entre una diferencia frente a la concepción de fuentes primarias. Me gustaría retomar ese punto para corroborar mi percepción. Para mí las fuentes primarias son aquellas que brindan información directa desde un autor o una fuente de información. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Las fuentes primarias, pues es que lo que les decía yo, eso depende como del autor, ¿sí? Yo acá creo que en las diapositivas puse el autor, desde el cual se habla de que es una fuente primaria. Por eso es que cuando nosotros estamos desarrollando la tesis siempre es importante decir el autor del cual uno se basa. Entonces, según el autor tal, las fuentes primarias corresponden a, y entonces uno empieza a colocarlas. Porque eso pasa mucho, por ejemplo, con lo que les decía yo, que es el marco teórico, el marco referencial, porque a veces ni los profesores le contestan a uno cómo es. Yo no recuerdo en qué parte era que estaba. Por aquí en el marco teórico. Acá yo hablo desde un autor, ¿sí? Porque es que hay veces que en otros tipos de investigación dicen, por ejemplo, que las primarias también las toman, por ejemplo, con otros autores, como por ejemplo cuando uno tiene el PI de la institución. Entonces yo puedo decir que eso es una fuente primaria porque es propia del colegio o de la institución, ¿sí? Que es donde va a ser el estudio. Y las secundarias definitivamente son las personas que nos dan información fuera de lo que tenemos en el contexto. Entonces, por ejemplo, un PI podría ser una fuente primaria o el rendimiento académico de un colegio, ¿sí? Entonces depende del autor. Aquí lo tomo desde un autor que habla que las fuentes primarias son la observación directa o indirecta, pero acá, por ejemplo, en la evaluación indirecta yo puedo tomar como muestra ahí datos de entrevistas o de encuestas, pero que son de esa misma población, porque yo no puedo tomar una encuesta de otros, sino simplemente que, como les decía con el ejemplo, que una cosa es lo que yo veo y otra cosa lo que yo puedo hacer una entrevista a los profesores. Yo puedo ver, por ejemplo, el conflicto escolar en un aula y es mi percepción como investigador. Pero entonces, para corroborar mi percepción, entonces yo entro y hago una encuesta, una entrevista a los profesores de la institución para mirar ellos qué opinan acerca del conflicto en las aulas, ¿sí? Entonces esa, en un caso dado, la podríamos tomar, sería también una primaria, pero de observación indirecta, ¿sí? El PI y esos documentos, algunos autores los toman como fuentes primarias porque son de la institución o son del contexto específico. Eso es lo que toma. Las secundarias ya son otras. Por ejemplo, las secundarias uno podría tomar, por decir algo, datos del ICFES y eso. Y otra cosa que recuerdo ahorita es que siempre que miremos también analicemos lo que son las pruebas internacionales cuando hacemos los ejercicios, que no nos vayamos solamente al contexto colombiano, sino hay que salir más allá. Y que hay términos que para nosotros significan una cosa y para las personas de otro país otra. A veces cuando uno dice género, dice bueno alguna palabra, por lo menos en el caso de mi tesis, hubo discrepancia por ejemplo con los tipos de familias, ¿no? Yo tuve que poner que hoy en día pues ya hay familias homoparentales, ¿sí? Que son de la población LGTBI, bueno. Entonces ya le toca uno empezar a hablar en otros términos que a veces uno no coloca, ¿no? Y toca uno contextualizar. Una pregunta. Preguntando, Ángela, ¿cuál es el autor? ¿El autor qué? El autor ¿Desde qué autor está hablando de fuentes primarias? Está aquí en la bibliografía. ¿Por qué dije que era el apellido? Está acá. Acá está la bibliografía. Esa SF es porque es un documento que no tiene fecha, entonces cuando no tiene fecha de publicación se coloca así según normas APA. Es sin fecha. Sin fecha. Entonces sí, esa F significa sin fecha. Entonces por eso lo importante de uno siempre tomar un autor para evitar que sucedan cosas como que le digan que eso está mal, ¿sí? Porque entonces ella puede sustentar que sus fuentes son otras, las primarias o las secundarias, pero lo dice desde un autor que le hable acerca del tema. Porque hay mucha ambigüedad en eso, los tipos de paradigmas, ¿sí? En todo eso hay mucha, como cuando uno habla por ejemplo de un modelo pedagógico, no puede decir los modelos pedagógicos son tales y tales,
¿sí? Entonces dicen, no, eso no es un modelo, sino eso es un enfoque pedagógico. Que eso sucede mucho cuando uno habla con docentes, entonces eso depende del autor. Para mí, que es un modelo pedagógico según este autor son estos y se viven así. Entonces eso es lo importante de referenciar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta de ustedes? En el trabajo que nos dejaron sobre el avance del anteproyecto, porque así viene titulado, nos piden la viabilidad, factibilidad, alcances y limitaciones y consecuencias. Pues yo ahí sí me quedé como que no sé ni qué escribir, porque pues hasta ahora empezando a hacer una propuesta. ¿Cómo voy a anotar? Bueno, la viabilidad sí lo que yo espero lograr. ¿Viabilidad qué seguía? ¿Viabilidad y qué? Factibilidad, alcance, limitación. Lo que yo pienso que es sí, la primera, viabilidad, que es la capacidad de que usted pueda hacer ese trabajo, o sea, la posibilidad de que usted lo pueda desarrollar. Entonces, ¿cómo lo escribo? Por ejemplo, usted coloca que es viable, ¿por qué? Porque usted está cerca de la población, porque usted tiene contacto con las personas, ¿sí? Uno, por ejemplo, si lo está haciendo en un colegio, pues es viable porque yo estoy ahí, hago parte de esa institución, o estoy cerca por lo menos, ¿sí? A eso se refiere. Que lo puedo hacer porque y la fiabilidad, que son los recursos, tengo los recursos disponibles. O también la viabilidad también puede ser que el rector me va a permitir el espacio para hacerlo, o en el caso de la universidad me va a abrir el espacio. Porque uno también, ¿qué tal uno quiere hacer una investigación y dice para allá el rector o el director de la universidad no le abra uno el espacio para hacerlo, no lo deje hacer? Entonces a eso se refiere. ¿La otra palabra cuál era? Ya está. factibilidad. Esa fue la que dijo antes, son los recursos. ¿Sí? La viabilidad de es que lo puede hacer. Los alcances es hasta donde yo quiero llegar. ¿Sí? Aunque ahí ustedes lo tomaron por el lado de los alcances, que era el exploratorio, creo que lo nombraban así. Pero es que ahí sí, es que ahí hay como ahí está como tergiversado, porque a veces uno en el alcance es diferente, ¿no? Depende de cómo les estén preguntando. Porque también les pueden preguntar las consecuencias, qué es lo que quiero que suceda después de. Entonces la consecuencia es que van a mejorar, que se va a lograr tales y tales avances. Eso es lo que están mirando ahí. Porque esa palabra alcance, si ustedes la buscan, se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Como metas? ¿Qué puedo? Como una meta, o se puede interpretar también como desde el tipo de vista de la investigación, que es un alcance. Entonces hay que tener cuidado, depende de lo que les estén preguntando ahí. Pero si en los documentos que a ustedes les dieron, en algún momento hablaba de alcances, pues miren cómo es que lo están enfocando según el autor que dice esa palabra. Porque lo puedo trabajar como mis logros, lo que yo espero al finalizar del pero depende, porque si ustedes vieron alcances exploratorios, sí, vieron esos como alcances, entonces se refiere a eso. Si su estudio va a ser exploratorio, si va a ser... Eso depende del material que le haya dado la universidad, porque ellos le dan unos materiales y con respecto a eso lo ponen, ¿listo? Bueno, la otra es limitaciones y consecuencias. Limitaciones, y lo que yo les decía, una limitación, por ejemplo, de un estudio puede ser el simple hecho de que la gente no diga la verdad en una encuesta. Sí, porque que no diga la verdad, o que la gente no quiera contestar la encuesta, porque si es una encuesta larga, esa era una de mis limitaciones, que la gente esté dispuesta a... Entonces eso es importante, que uno les dice que vamos a colaborar, que va a durar tanto tiempo, que le agradecemos. Cuando uno dice cómo hacer una entrevista, hasta le enseñan a uno que hay que llevarles un tintico, una galletica, o sea, atender a la gente para que le conteste a uno con calma y no a toda carrera. Esas son las limitaciones, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Ya? ¿Respuestas?